Bien. Esperemos un par de segundos que se vayan conectando los compañeros que siguen ingresando a clase. Y los que ya están, por favor, no olviden registrarse siempre en el chat. Vamos a empezar con un primer tema que precisamente viene a manera de introducción al derecho sucesorio, conforme hemos visto hace un momento, para poder aprender de dónde es que se genera esta disciplina jurídica. ¿Ya? Ustedes lo han visto. Gramaticalmente, la sucesión consiste en el cambio de una cosa por otra, el reemplazo de una persona por otra persona, y en el ámbito del derecho sucesorio como tal, en el ámbito de la materia que nos toca ver el día de hoy, significa transmisión de derechos y obligaciones de una persona fallecida a favor de una o varias que le sobreviven. Esto quiere decir que cuando nos encontremos en el ámbito del derecho sucesorio, vamos a hablar mucho o vamos a utilizar mucho el término sucesión hereditaria y todo aquello. Por ese término sucesión, nosotros vamos a entender que significa transmitir derechos y obligaciones de quien ha fallecido a favor de personas que le sobreviven. ¿Quiénes van a ser estas personas que le sobreviven? Con seguridad sus herederos. ¿Cierto? A esta transmisión de derechos, obligaciones y demás, también en muchas obras, en muchos textos, se los conoce como sucesión mortis causa. ¿Qué quiere decir? Transmisión de bienes por causa de muerte. No les parezca entonces extraño si en alguna revisión de bibliografía en algún texto ustedes ven el término sucesión mortis causa. ¿Qué quiere decir? Sucesión de bienes, transmisión de bienes por causa de muerte. Hace un momento les decía en la presentación del tema que para hablar de herencia, para hablar de sucesión hereditaria, vamos a requerir de la concurrencia o existencia de una persona fallecida. Es decir, que solamente vamos a hablar de sucesión hereditaria cuando acontezca la muerte real o presunta de una persona. Excepcionalmente, y ahí viene, como bien decía, no me acuerdo el nombre, no sé si era Luciana, ¿no? Ahí viene que excepcionalmente se puede dar la transmisión de bienes, derechos y demás entre vivos. ¿Cómo? Mediante un contrato, que es el de compra-venta. De ahí que no es extraño, chicos, que en nuestra cotidiana labor, en nuestro cotidiano vivir, siempre escuchemos de que, no, en vida los papás en calidad de vendido se lo han dado a sus hijos. O este departamento en calidad de vendido le han firmado a su hijo menor. ¿Cómo? Mediante un contrato de compra-venta entre vivos. Ahora, como bien decía la compañera hace un momento, también excepcionalmente se podría utilizar el contrato de anticipo de legítima. Y todo tiene coherencia, ¿por qué? Porque cuando hablamos de contrato, estamos hablando de acuerdo, pero hablamos de anticipo de legítima y legítima. Cuando veamos en esta materia, va a constituir aquella reserva que hace la ley de la mayor parte del patrimonio del testador para que éste no, de forma discrecional, disponga de ese bien. Entonces, se le permite
firmar un contrato que se llama anticipo de legítima es cierto. Es una especie de decir, antes de morir en vida te voy a dar lo que de muerto, lo que una vez fallecido o muerto te iba a tocar. Y ese anticipo de legítima debe guardar un principio de igualdad entre los posibles herederos, que lo vamos a ver en su momento. Lo que debe quedar claro, estamos empezando la introducción al derecho sucesorio y estamos estableciendo que el término sucesión desde un punto de vista gramatical, es decir, como se escribe, lo podemos entender como el cambio de una persona por otra, el reemplazo de una persona por otra persona, pero en el ámbito sucesorio, el término sucesión va a significar la transmisión de derechos y obligaciones de una persona que ha fallecido a favor de una o varias que le sobreviven. Esta transmisión también se la conoce con el nombre de sucesión mortis causa. Ahora bien, la sucesión mortis causa, es decir, esa transmisión de bienes por causa de muerte, tiene pues su origen en la relación de parentesco familiar, ¿ya? Es decir, tiene su nacimiento, esta transmisión de bienes por causa de muerte, tiene su nacimiento precisamente en el vínculo de parentesco familiar. Pero hablando de sucesión hereditaria, chicos, el grado de parentesco familiar simple y llanamente va a tener dos clases. El parentesco por consanguinidad, ¿sí? El parentesco por consanguinidad, es decir, por sangre, y el parentesco civil o adoptivo, que quiere decir la adopción, los hijos adoptivos. Acá no vamos a ver el tema de parentesco espiritual, el tema de parentesco por afinidad, ¿cierto? Cuando hablemos de sucesión hereditaria, sucesión mortis causa, van a ingresar al estudio la relación de parentesco por consanguinidad, la relación de parentesco civil o adoptivo. Esos dos grados de parentesco nos van a dar la noción de lo que estamos hablando. En la sucesión mortis causa, a diferencia de otras áreas del derecho civil, fíjense, para que opere la sucesión hereditaria, como hace un momento les decía, para que podamos hablar de herencia, es requisito indispensable que se genere, que se presente o que se produzca la muerte real o presunta del titular. Solamente, reitero, vamos a hablar de sucesión hereditaria cuando, por muy frío que parezca, ocurra la muerte real o presunta de una persona. Muerte real con la como se dice, con la cesación de los signos vitales de una persona. Ha fallecido. No hay más signos vitales. Lo que conocemos como hace un momento se decía, la muerte natural. Y la muerte presunta, a ver, ¿quién me puede decir cuándo se genera la muerte presunta de una persona? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo hablamos de que concurre la muerte presunta? ¿Nadie? Doctor,
La muerte Adelante. presunta es cuando se considera muerta una persona, aunque no hayan encontrado su cuerpo o cadáver. Ya. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se llama muerte presunta? Ya, cuando ha desaparecido, Ah, muy bien. Cuando ha desaparecido, no se conoce su paradero, no se conoce su domicilio, y por el tiempo de los 5 años que se encuentra sin domicilio y paradero conocido, se presume que esta persona ha muerto, ¿cierto? Ahora, esta muerte presunta debe necesariamente ser dictada por un juez o no es necesario debe ser necesaria dictada por un juez, doctor. por un juez. Lo que quiere decir que en un trámite, independientemente de la muerte real, de la muerte natural, en un trámite normal de presunción de muerte, cuando desconozco el paradero, el domicilio de una persona por 5 o más años, debo tramitar ante un juez, ¿sí? La muerte presunta de esta persona. Y si el juez considera que concurren todos los elementos necesarios para presumir que ha muerto, lógicamente va a dictar la resolución judicial correspondiente, con la cual se va a registrar en el servicio de registro civil una partida de defunción, de muerte presunta. Y al haber concurrido, aunque de esa manera, la muerte de una persona, así sea de muerte presunta, se puede abrir, ¿no? La sucesión hereditaria de esa persona. ¿Sí? Entonces hay que cuidar ese detalle y recordar en qué consiste la muerte presunta. Bien. Entonces nos vuelve a reiterar que independientemente de las otras áreas del derecho civil, ¿sí? Para que opere la sucesión de herencia, para que opere la sucesión hereditaria de una persona, para que se abra esa sucesión hereditaria, es un requisito imprescindible que exista la muerte real o la muerte presunta. Ese es el inicio, inclusive del cómputo de plazos que vamos a conocer más adelante. La muerte real o presunta de una persona. Ahora, dentro de los antecedentes del derecho sucesorio como tal, y conforme lo estábamos viendo en el pequeño documental que vimos, ¿sí? Por razones de didáctica, va a ser necesario que conozcamos cuáles fueron las fuentes de inspiración de nuestro Código Civil con relación al derecho de sucesiones. La historia, y este es apoyo doctrinal teórico, la historia ha establecido, ¿sí? Ha separado, ¿ya? En dos épocas o eras, la edad antigua y la edad moderna. Veamos cómo se concebía en la edad antigua a lo que hoy conocemos como derecho sucesorio. Les decía hace un momento que seguramente tocábamos el tema del patriarcado, que ustedes lo manejan perfectamente. El patriarcado surge de lo que se conoce como familia monogámica, es decir, un hombre y una mujer. En esa relación monogámica se puede establecer claramente y conocer claramente quién es el papá de los hijos, ¿cierto? De los descendientes. Fíjense ya cómo la historia toma. ¿Hay una relación conyugal monogámica? Sí. Por eso es que se identifica la paternidad de los hijos. Y esta familia monogámica, en la edad antigua, con referencia al patriarcado, va dando lugar, ojo,
a la propiedad familiar, a la propiedad privada. Ya vamos hablando un poco de los patrimonios que se van a generar. Al existir una relación, llamemos así, y matrimonial o conyugal entre un hombre y una mujer, se va pues advirtiendo la adquisición o consolidación de propiedades. Ahora, en esta edad antigua, que no es nueva para ustedes escuchar del famoso código Hammurabi, se establece por las investigaciones realizadas que ya 2000 años y más antes de Cristo, el código Hammurabi ya establecía, entre otras cosas, la equidad entre los contratos, la protección a la familia, la fijación de salarios, garantizaba y aseguraba la propiedad privada, ¿sí? Y en materia penal, llamemos así, las sanciones o las penas por delito eran excesivamente rigurosas, fuertes. Pero el Código Hammurabi, en cuanto al derecho de sucesiones, ya establecía las formas de designar herederos testamentarios. Fíjense, ese es el resultado de investigaciones. 2000 años antes de Cristo, en la Edad Antigua, el Código Hammurabi ya establecía cómo designar herederos testamentarios. Pero al mismo tiempo reglamentaba las sucesiones sin testamento, la que hoy conocemos como sucesión legal. En la Edad Moderna ya aparecen las influencias del derecho romano, del Código Civil italiano, del Código Civil alemán, y aparece ya el nuestro, allá por 1831, con el Código Civil Santa Cruz, que lógicamente recibía la influencia del derecho romano, del derecho del Código Civil italiano y del Código Civil alemán. El famoso Código Santa Cruz, ¿cierto? ¿Qué establecía el derecho romano? Establecía pues que en la naturaleza jurídica de la familia primitiva se iba a encontrar a la cabeza al jefe absoluto llamado pater family, ¿cierto? Al patriarca. Cuando fallecía el pater family o el pater familias, este nombraba a sus sucesores a través del testamento. Por eso se dice que en la época del derecho romano se daba más uso, ¿no? Se daba más uso a el testamento que a la sucesión legal. Porque ya el pater familias, mediante un testamento que era elaborado en vida, ¿sí? Ya designaba, ya nombraba a sus sucesores. ¿Cuál era el objetivo? De pronto la esencia no era la transmisión de todos los bienes, patrimonios, derechos y obligaciones. No, la esencia en ese entonces era mantener la unidad patrimonial y familiar. Que los bienes no se disgreguen, no se separen, no sean disueltos y sobre todo la familia se mantenga unida, no disgregada. Si hacemos una comparación de este criterio con nuestra actualidad, saquen ustedes sus conclusiones. Ante el evento de una sucesión hereditaria, sería la pregunta, ¿hay disgregación familiar y hay disgregación patrimonial? Saquen ustedes su criterio. En el derecho romano, ustedes saben que el pater family ejercía absoluta autoridad sobre la familia. Es decir, sobre su cónyuge y sobre sus hijos.
El pater familia era el señor y soberano de los individuos, así como de su familia, así como de sus bienes patrimoniales. Y en la mayor de los casos, sí, representaba a la suprema autoridad, legislador, monarca, jefe familiar. Eso en relación al derecho romano. ¿Qué pasaba en Roma cuando fallecía el pater familia? Al morir el pater family, era el hijo primogénito quien ocupaba su lugar. Este asumía el rol y el papel de pater family. Algo muy importante que se puede rescatar del derecho sucesorio en Roma es que se concebía y se conocía a la sucesión a manera de costumbre. Se presentaba el derecho consuetudinario. La costumbre hacía ley. Así se había hecho siempre y así debía de seguirse haciéndose. Y ahí aparece además la ley de las 12 tablas. ¿Sí? Una normativa que también regulaba las potestades del pater family. Pasa el tiempo, evoluciona el tiempo, y el derecho o el Código Civil italiano, que fue y es parte de nuestra legislación, ¿sí? ¿No? Se regula el derecho sucesorio y nuestro Código Civil Santa Cruz, como bien les decía, de 1831, va manteniendo los principios que regían en el derecho romano. Y es más, esa influencia que se había generado en el Código Civil italiano, en el Código Civil Santa Cruz, alemán además, y en el de Santa Cruz, mantiene en relación a los principios del derecho romano, mantiene en el Código Civil boliviano actual. Y el libro de sucesiones precisamente se encuentra a partir del artículo 1000 al artículo 1278. ¿Sí? Esos son los orígenes y antecedentes del Código Civil boliviano en relación al derecho sucesorio. Ahora bien, si eso ocurrió en la Edad Moderna, vemos que ya se había establecido un derecho sucesorio con la influencia del derecho romano, del derecho italiano, del derecho alemán, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran las acepciones, los significados, quiere decir, que recibía el derecho hereditario o derecho sucesorio? De manera muy pragmática decían, es la continuación de una persona o cosa a otra. Es cuando el heredero le continúa en la posesión de un bien a su difunto padre, a su difunto causante. Algunos decían, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles a un heredero. Y algunos decían, la descendencia o procedencia de un progenitor o de un hijo primogénito para asumir la titularidad de los bienes que deja un fallecido, ¿sí? Y de ahí se va armando la definición del derecho sucesorio. Se va definiendo con estas acepciones qué es el derecho sucesorio en base a todos estos antecedentes que acabamos de ver. ¿Cuáles son las partes claves que debemos rescatar? Desde su origen, tomando en cuenta qué disponía, fruto de las investigaciones, el Código Hammurabi, tomando en cuenta qué disponía el derecho romano, el
Código Civil italiano, alemán, que cuando hablemos de sucesión hereditaria, debe concluir la muerte real o presunta de una persona. Que a la muerte del pater familias, que además dejaba un testamento y designaba a su primogénito para tomar su lugar. La finalidad sí era distinta, mantener la unidad familiar y mantener el patrimonio unido. Evitaban la disgregación. El Código Civil italiano, influenciado de sobremanera por el derecho romano, lo propio que el alemán, van estableciendo que sucesorio viene de sucesio o sucesiones, que quiere decir, en nuestro caso, transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a favor de quienes le sobreviven. Y desde el punto de vista del ámbito del derecho civil, y especialmente de la materia de derecho sucesorio, ¿cuál es la definición que le podemos dar como a todo derecho? Me animo a decir que es aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la transmisión de bienes, derechos, acciones y obligaciones de una persona fallecida a favor de quienes le sobreviven. ¿Podría o no podría definirse así al derecho sucesorio? Que va a ser ya tema, más bien dicho, que va a ser ya un tema de segundo avance en la próxima clase. ¿Qué dicen ustedes? Doctor, estaría bien definida. ¿Cierto? No se olviden que siempre hemos aprendido que en el ámbito del derecho, todo derecho es un conjunto de normas jurídicas. Sucesorio, transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a favor de otras que le sobreviven. Uno el concepto de ambos y voy a derivar en que el derecho sucesorio es el conjunto de normas jurídicas que tienen por fin o que regulan la transmisión de bienes, derechos, obligaciones y demás de una persona que ha fallecido a favor de quienes le sobreviven o de una persona fallecida a favor de sus herederos. Un concepto básico que lo vamos a estudiar la próxima clase, toda vez que estamos sobre las 22:20. Tengo yo, no sé qué hora tendrán ustedes, pero es las 22:20. Y considero oportuno que siendo la primera clase, pues quedemos acá y nos vayamos a descansar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O este primer tema está claro? Que es cortito, que es apoyo teórico. Es apoyo teórico, para que sepamos cómo se ha ido generando el derecho sucesorio. ¿Está claro, chicos? ¿O hay alguna duda? Creo que no. Está claro, doctor. Bien, entonces, agradecerles por su asistencia y nos estaremos viendo el próximo lunes a la misma hora. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, chicos. Buenas Gracias, doctor. noches. Hasta luego. Buenas Nos noches. vemos el día lunes. Buenas noches, Doc. Buenas noches, chicos.